Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Bendiciones también a los que nos están viendo ahí a través de las redes sociales. Ahí nos disculpan, hermanos, si ven que la cámara de Facebook se mueve mucho. Tenemos que conseguirnos otro trípode para las transmisiones en Facebook. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos están alegres y agradecidos con Dios? ¿Cuántos dan gloria y honra al nombre del Señor? Hoy es un día de culto al bendito Señor, amén. Al que nos ha expresado su gracia y su misericordia durante toda la semana, amén. ¿Cuántos durante el transcurso de la semana pudieron experimentar el gozo de Dios, la gracia del Señor, la misericordia del Señor? Todos, ¿verdad? De una u otra forma, todos sentimos la gracia del bendito Señor en nuestras vidas, todos. Nos despertamos con salud, eso es gracia del Señor. Nos despertamos y hay pan en nuestra mesa, eso es gracia del Señor. Nos despertamos y vemos a nuestros seres queridos sanos y salvos, eso es gracia del Señor. Un montón de cosas. Miren, hermanos, en los más mínimos detalles, en los detalles más pequeños, usted va a poder ver la gracia del Señor, porque aunque sean pequeños detalles, son grandes en sí mismos, por todo lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Y venir a la iglesia del Señor un domingo en la mañana y dedicar 2 horas, hora y media de culto al Señor, es lo menos que podemos hacer. Amén. ¿Cómo se sentirían ustedes si ustedes tuvieran hijos? Y esos hijos, mis hermanos, un día se van de su casa porque hicieron su vida y pasan 2, 3, 4, 5 años, mis hermanos, y nunca llegan a visitarlo, usted como papá o como mamá. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué sentiría usted? De igual forma, mis hermanos, si nosotros, siendo malos, les damos cosas buenas a nuestros hijos y esperamos de nuestros hijos esas cosas buenas hacia nosotros, ¿cuánto más Dios? ¿Ah? Dice la Escritura: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecen los que pisoteen la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, que los que desprecian el sacrificio de Jesús? Entonces, mis hermanos, venir un domingo a la iglesia y darle culto al Señor es algo, mis hermanos, que nos identifica y nos presenta como hijos de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar para darle gracias al Señor y que el Señor nos hable a través de la palabra. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites poder estar aquí reunidos, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, Señor, como tus embajadores, como reyes y sacerdotes, Señor. Padre, aquí reunidos, Señor, esperamos hoy, Señor, y oramos, levantamos nuestras manos para que tú hables a nuestros corazones el día de hoy, para que tu palabra nos confronte, Señor, para que tu palabra nos saque de nuestra justicia propia, para que tu palabra nos examine, nos redarguya, nos corrija, bendito Padre. Señor, tu palabra es vida, Señor. Tu palabra limpia, purifica, Señor. Por eso nos exponemos a ella. Preparamos nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que tú hables, para que tú nos transformes, para que nos hagas escalar, Señor, para que tu palabra, Señor, nos transforme, para que tu palabra nos dé vida, nos dé conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el primer lugar, muévete como tú quieras, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, podemos abrir nuestras Biblias en Hebreos 2. En el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, en los versos del 1 al 4. Amén. Los versos del 1 al 4. Hebreos capítulo 2.
Dice de la siguiente forma. El título del texto en la Biblia dice: una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hoy he titulado este tema, mis hermanos, cuidado con el desliz. El libro de Hebreos, mis hermanos, la epístola de los Hebreos es una epístola de advertencias. Si usted lee todo el libro o la epístola de los Hebreos, se va a dar cuenta que son puras advertencias para los cristianos. En la aplicación para los cristianos, en el sentido literal para aquellos judíos, para los hebreos que se sentían atraídos o que estaban dentro de la iglesia, pero que todavía no se habían convertido al Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a ver cuáles advertencias tiene el Señor para nosotros hoy. Y quiero empezar contándoles que hay un señor que se llama William Penn. Este señor se fue en una expedición al océano Ártico, porque él quería o tenía la misión de cartografiar partes de ese lugar que todavía no estaban cartografiadas. Entonces, guiándose con las estrellas, mis hermanos, empezaron a caminar hacia el sur. Pero resulta que luego de horas de estar caminando, se dieron cuenta que estaban totalmente extraviados. Y se pusieron a analizar el asunto y llegaron a descubrir, mis hermanos, que estaban en un pedazo de hielo gigante y que el pedazo de hielo se dirigía hacia el sur más rápido que lo que ellos estaban pensando. Y a la hora de llegada, mis hermanos, estaban perdidos según sus cálculos, según los cálculos que ellos habían hecho con las estrellas. Entonces, mis hermanos, esto me dice a mí, como aquel texto de la Biblia en Proverbios 14:12 que nos dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, estamos yendo en una dirección o caminando en tal dirección o con tales pensamientos o con tales decisiones, creyendo que estamos bien, como este señor William Penn, y resulta que a lo último nos vamos a llegar a dar cuenta que estamos en un camino, mis hermanos, que nos lleva a la muerte? Aunque creamos que vamos en un camino bueno, aunque creamos que vamos por un camino que supuestamente es de vida, vamos a ver que al final nos está llevando a la muerte. Andan, mis hermanos, en la dirección, muchos andan en una dirección errada, creyendo que es el camino de la vida. Y la Biblia, mis hermanos, aquí en Hebreos 2 nos llama a no deslizarnos. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice: por tanto. ¿Por qué por tanto? Cuando usted lea en la Biblia o esté leyendo la Biblia
y encuentre una palabra que dice, por tanto, mis hermanos, estúdielo, porque antes de eso hay una revelación magnífica. En este caso, se está hablando de la revelación del Hijo de Dios, que Dios nos ha hablado por el Hijo en el capítulo 1, y que el Hijo de Dios es superior a los ángeles y superior a Moisés. Ese por tanto, entonces, mis hermanos, nos está hablando que habiendo conocido o aprendido todas esas verdades acerca del Señor Jesucristo, tenemos que atender y tener cuidado para no deslizarnos, nos dice el escritor de los Hebreos. Deslizarse es fácil, mis hermanos. ¡Qué fácil es deslizarnos! ¿Usted alguna vez ha oído de algún hermano que se deslice hacia la santidad? ¿Alguna vez ha escuchado de algún hermano que se deslice hacia la fe? ¿O que se deslice hacia la comunión con los hermanos? ¿O que se deslice hacia la oración? No, ¿verdad? Usted siempre va a oír que los hermanos, la mayoría, algunos, se deslizan hacia lo malo. Todo desliz siempre es a lo malo. Por eso el escritor de Hebreos nos dice, por tanto es necesario, perentorio, es urgente, que con diligencia, atendamos las cosas que hemos oído. Por eso lo digo, como ya lo he dicho otras veces, el apóstol Pablo a los 4 años de haber fundado la iglesia de los Corintios les dice, examínense de que estén en la fe. Examínense que estén en la fe. Porque es fácil deslizarse, mis hermanos. Es fácil. Es silencioso deslizarse. Ni cuenta se da uno. Es fácil, pero mis hermanos, qué condenador es deslizarse. En Estados Unidos, por ahí del año 1945, hubieron 3 jóvenes de 20 y tantos años que empezaron a sobresalir en el mundo cristiano en Estados Unidos. Uno se llamaba Billy Graham. ¿Cuántos lo conocen a Billy Graham? Ya murió. Otro se llamaba Chuck Templeton. Y otro se llamaba Brown Clifford. Estos 3 eran jóvenes, mis hermanos, de 20 y tantos años que estaban sobresaliendo en los Estados Unidos. Eran hombres que llenaban estadios, que jalaban miles de personas, que llenaban multitudes, jalaban multitudes. Andaban por todo el territorio de los Estados Unidos haciendo campañas de miles de personas. Entre todos ellos, el que más sobresalía era Clifford. Muchos decían que era el que más gente había jalado en la historia de los Estados Unidos como cristiano. Era seguido por muchos jóvenes. Era el modelo a seguir de muchos líderes cristianos en ese entonces. Pero ¿qué pasó con estos 3 hombres? Mis hermanos, a los 4 años de haber empezado el ministerio, Chuck Templeton, mis hermanos, dejó el ministerio para dedicarse a comentaristas de radio y a escribir en una columna de un periódico local, y abandonó el ministerio. Un tiempo después, Brown Clifford, mis hermanos, se apartó del ministerio, entró, mis hermanos, en el alcoholismo, abandonó la esposa y a 2 hijos que tenían con el síndrome de Down, y murió en un hotel de cirrosis hepática. 3 hombres, 3 jóvenes, mis hermanos, que llenaron estadios, que los seguían multitudes, que eran la admiración de muchos cristianos. De esos 3, 10 años después, solo uno estaba en firme. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Que el desliz es fácil. Fácil, mis hermanos. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo sobre las advertencias en los productos, y que la Biblia también tiene las advertencias por nosotros. La advertencia de hoy es cuidado con el desliz, que llega silencioso, que llega desapercibido, que no nos damos cuenta, mis hermanos. Puede llegar una carga de trabajo a nuestras vidas
que nos va a separar, mis hermanos, de la verdad del Evangelio, y vamos a estar tan afanados que va a venir el desliz y no nos vamos a dar ni tan siquiera cuenta. Cuando nos damos cuenta, estamos totalmente alejados de las cosas de Dios, de lo que nos interesa de Dios, de lo espiritual, de la iglesia, de todo. Y vamos a estar, mis hermanos, totalmente afanados, y cuando nos damos cuenta, estamos deslizados hacia lo malo. Hebreos, mis hermanos, capítulo 2 del 1 al 4 nos hace una advertencia muy severa. Él está diciendo que ahora que los hebreos conocen a Cristo, deben apropiarse del bendito Señor Jesucristo. Mis hermanos, dije y lo vuelvo a repetir, Hebreos es un libro de muchas advertencias. Esto, mis hermanos, si buscamos Hebreos 10:32, búsquelo por favor y léalo conmigo. Hebreos 10:32. Vamos a ver quiénes eran los hebreos y vamos a ver por qué las advertencias. Mis hermanos, ellos no son diferentes a nosotros, o nosotros no somos diferentes a ellos. Tenemos los mismos peligros y podemos caer en el mismo desliz. Vean lo que dice el escritor de Hebreos, que eran ellos, los hebreos. Dice: por tanto, traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Los hebreos padecían, mis hermanos, tenían padecimientos por el nombre de Cristo. Y dice: y por una parte, ciertamente vituperios, soportaban vituperios por el nombre de Cristo, y tribulaciones, sufrieron tribulaciones por el nombre de Cristo, y fueron hechos espectáculo, eran burla, eran motivo de conversación los hebreos por sus padecimientos, por su fe, por su creencia. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ese era el concepto que tenía el escritor de los Hebreos antes de que él les escribiera esta carta. Mis hermanos, si vamos al 6:4, no, sigamos leyendo ahí mejor. El 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis. El 10:34, de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oiga, despojo de bienes, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, les dice otra vez, no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y vea lo que dice el escritor de Hebreos. Pero nosotros, ¿por qué dice nosotros? ¿Qué es? Que está hablando de dos tipos o de dos grupos. Habla primero de unos y les dice: traigan a la memoria, y después viene y dice: pero nosotros. Evidentemente se está refiriendo a dos grupos de personas. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El que retrocede siempre retrocede, ¿para qué? Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
¿Qué pasa con los que perseveran y preservan la fe? Salvan sus almas. Hebreos 6:4. Hebreos 6:4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y gustaron, vea usted y note esa palabra, dice gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Eran cristianos los hebreos? La Biblia nos los va a responder. Ahí mismo vayámonos a Hebreos 2. Hebreos 2:9 dice: pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, está hablando de Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, dice que gustase la muerte por todos. Jesús gustó de la muerte, claro, la Escritura lo dice. Pero Jesús quedó en la muerte, no quedó en la muerte. Entonces, gustar en la Biblia no quiere decir la permanencia en un estado, sino llegar a tener cierta experiencia con ese estado. Por eso Hebreos 6 viene y nos dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ellos gustaron, pero eso no quiere decir que estaban en un estado permanente dentro de la iglesia de Jesús. Fueron iluminados, gustaron de una iluminación, gustaron del don celestial y gustaron de ciertos privilegios dentro de la iglesia, pero no eran de la iglesia, no eran cristianos, simplemente habían gustado ciertas cosas, algunos beneficios, eran simpatizantes. Eran, como decían en la iglesia antigua, eran catecúmenos, simpatizaban con la reunión, participaban en las reuniones, pero no eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces podemos decir, mis hermanos, que en Hebreos 2, la aplicación literal se está refiriendo a aquellos que gustaban de las cosas de Dios, pero que estaban retrocediendo y estaban, mis hermanos, quedando en el mismo estado en el que estaban antes de conocer al Señor Jesús, y se estaban deslizando hacia su estado de condenación. Y la aplicación para nuestro tiempo es un llamado de atención a que no nos deslicemos, a que no retrocedamos hacia atrás, a que no, mis hermanos, nos descuidemos, para que ahí calladamente y silenciosamente vengan esos deslices, mis hermanos, que nos van a llevar hacia atrás y nos van a perjudicar en nuestra vida espiritual. Sí, mis hermanos, esto es un llamado a nosotros los cristianos a permanecer, a no descuidarnos, y es un llamado a los que todavía no son cristianos, pero que gustan a seguir firmes en esa fe, mis hermanos, para que puedan ser salvos en el camino bendito del Señor Jesucristo. En nuestro caso, mis hermanos, como ya dije, tenemos esa aplicación de tener cuidado, a no descuidarnos. Deslizarse, mis hermanos, es algo en particular. Deslizarse, mis hermanos, nos lleva siempre a la perdición. Deslizarse, mis hermanos, nos lleva siempre a la indisciplina, nos lleva siempre al egoísmo, al ego, etcétera, un montón de cosas. Cuando nos deslizamos hacia la desobediencia, mis hermanos, cambiamos la obediencia por la desobediencia. Nos deslizamos hacia la desobediencia y la llamamos libertad. Nos deslizamos hacia la superstición y lo llamamos fe. Nos deslizamos hacia la indisciplina y la llamamos relajación.
cambiamos el concepto de muchas cosas con tal, mis hermanos, de acomodarnos en nuestro desliz. A la falta de oración, mis hermanos, la llamamos confianza. Yo confío en Dios y no oramos. Y caemos en un sinfín de errores, mis hermanos, y deslices que son fatales y mortales en la vida de un cristiano. Deslizarse, mis hermanos, siempre que nos deslizamos hacia algo y nos alejamos de algo. Nos deslizamos alejándonos de algo y nos deslizamos hacia algo. Entonces, mis hermanos, deslizarse en la Biblia tiene el sentido de flotar, de estar a la deriva, sin capacidad, deslizarse irresponsablemente. Es una palabra, mis hermanos, pasiva. Es algo que pasa sin que usted se dé cuenta. Todo conocimiento, mis hermanos, que tenemos en Cristo trae un requisito. Cuando usted aprende algo nuevo en la Escritura, ese nuevo conocimiento que usted obtiene trae un requisito. ¿Y sabe cuál es? Es la obediencia hacia lo que usted acaba de aprender. Usted no puede conocer una verdad bíblica, mis hermanos, y no obedecer esa verdad que usted acaba de conocer, que acaba de enterarse. Así es que, mis hermanos, por tanto, como dice Hebreos 2, por tanto, todos, mis hermanos, por tanto, todos nosotros, todos los que saben de Jesús, los que conocieron a Jesús, los que han escuchado verdades bíblicas, los que han escuchado principios bíblicos, los que han tenido alguna revelación de parte de Dios, los que han aprendido algo a través de la Escritura, deben, mis hermanos, atender, mis hermanos, diligentemente las cosas que han aprendido para que no nos deslicemos. Atender, mis hermanos, cuando en la Biblia aparece la palabra atender, se está hablando de poner mente, corazón y oído a lo que estamos escuchando. No es simplemente un oír y ser olvidadizos, no. Debemos permanecer en eso. Mis hermanos, somos la iglesia del bendito Señor Jesucristo. Somos la iglesia del Señor. Debemos comportarnos según nuestra naturaleza. Naturaleza de hijos de Dios, naturaleza de embajadores, naturaleza de reyes y sacerdotes para el bendito Señor Jesucristo. Somos pueblo santo de Dios, adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación, para reunirnos y alabar y glorificar el bendito nombre del Señor. Eso es la iglesia. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Imagínense, mis hermanos, un árbol de justicia, un plantío de Jehová, deslizándose, retrocediendo, poniendo su mano para mirar atrás. No, mis hermanos, no. Eso no puede ser en la iglesia del bendito Señor Jesucristo. Por tanto, dice el escritor de Hebreos, atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Examine su vida, examine su fe, examine sus decisiones, examine lo que usted cree, examine la vida que usted está llevando, examine el camino por el que usted está yendo, examínese. No sea que, como dice Proverbios, usted crea que está en un camino de vida y va a un camino de muerte. Por el contrario, que el Señor, mis hermanos, nos ayude a estar prevenidos en todos estos sentidos. Nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que hablamos, lo que pensamos, la forma en que actuamos, todo, examinémoslo a la luz de las Escrituras. No sean que esas pequeñas zorras que son insignificantes y que echan a perder la viña del Señor nos estén afectando espiritualmente. Tengamos, mis hermanos, por tanto, esa diligencia de todas aquellas verdades que hemos llegado a oír. Y seamos sabios, mis hermanos, seamos prudentes, seamos hacedores de lo que escuchamos y depositémonos en las manos
del bendito Señor Jesucristo. Esto, mis hermanos, es lo que el Señor nos quería decir hoy. Me lo dice a mí en primer lugar, se lo dice a usted, se lo dice a ustedes que nos están viendo a través de las redes. Pongan diligencia y atiendan todo lo que han oído. No sea que se estén deslizando y sea, mis hermanos, recuerden que nosotros somos seres espirituales y estamos destinados a pasar la eternidad en dos lugares. No sea que usted se esté deslizando y que cuando llegue al final se dé cuenta que se deslizó hacia la perdición y no hacia la vida eterna que da el bendito Señor Jesucristo. Inclinemos nuestras cabezas, mis hermanos. Amado Dios, bendito Jesús, Padre, hoy a través de tu palabra, a través del libro de Hebreos, Señor, nos has enseñado que hay dos tipos de personas: los que son simpatizantes y los que son verdaderos, los que están dentro, Señor. Y en lo literal, Señor, aquellos que son simpatizantes, Señor, muy fácilmente, Señor, si descuidan lo que han oído, se deslizan a la perdición. Y los que estamos dentro, Señor, si descuidamos y no ponemos diligencia, Señor, hacia lo que hemos aprendido, oído y vivido, Señor, nos va a llevar a un desliz en donde vamos a perder la comunión y los beneficios espirituales que tú tienes para tu pueblo, Señor. Así es que, Señor, no nos permitas ser siervos necios y negligentes. No nos permitas ser cabezas duras, Señor. Que podamos entender, Señor, que el desliz es fácil, es silencioso y es mortal. De tal forma, Señor, que estemos diligentes y atendamos con mucha diligencia todo lo que oímos, Señor. Y que todo lo que oímos trae consigo responsabilidades. Y toda, Señor, cosa nueva que aprendemos, toda verdad espiritual, todo principio bíblico, toda palabra tuya, trae consigo, Señor, el requisito de obedecer lo que tú nos has enseñado. Por eso, bendito Padre Celestial, permítenos, Señor, poder, Señor, llegar a entender, ser plenamente capaces, Señor, de comprender lo que tú, Señor, tienes para nosotros, lo que hemos aprendido del bendito Señor Jesucristo, Señor, de tal forma, Padre, que como dice tu palabra, Señor, allá en el libro de Efesios, Señor, en donde tú, Señor, nos diste, Padre, bendiciones abundantes, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Tu palabra, Señor, nos llama, Señor, a recordar, Señor, lo que somos en Cristo Jesús. Tu palabra, Señor, nos dice que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Nos predestinaste, Señor, y nos adoptaste como hijos tuyos por medio de Jesucristo, según tu voluntad, para tu alabanza y tu gloria, Señor, y nos hiciste aceptos en el amado, y en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Señor, que hiciste sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos diste a conocer el misterio de tu voluntad, según el cual tú te habías propuesto en ti mismo, Señor, de reunirnos a todos en Cristo Jesús en el tiempo indicado, Señor. Y nos diste herencia, bendito Padre Santo, y nos diste, Señor, cosas, Señor, dones perfectos y espirituales, bendiciones abundantes para alabanza de tu gloria, Señor. Por eso, bendito Padre, que esto sea una verdad, Señor, en cada uno de nosotros. Que sea una verdad, Señor, y no descuidemos todas esas cosas que hemos aprendido y que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Trata en nuestro corazón, trata en nuestra mente, Señor. Sigue, Señor,
Padre, amoldándonos, Señor, formándonos, Padre, como barro, hasta que lleguemos a ser como tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Esa es nuestra meta, parecernos cada vez más a ti, bendito Señor Jesucristo, que nos muestras al Padre, que nos revelas al Padre, y por quien recibimos todas esas bendiciones que el Padre nos da a cada uno de nosotros. En el nombre del bendito Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Damos el reporte.